y no lo que nosotros querramos, ¿sí? Y yo por eso ayer le decía al hermano Jera que tenía que presentarle mi bosquejo para ver qué estaba mal, ¿ya? Entonces, pues parece que todo va bien. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gloria y honra, mi Señor, porque eres bueno. Gracias por darme permiso eh, de escudriñar tu palabra, mi Dios, y ahora exponerla a los hermanos, que sea de gran bendición y edificación para nuestras vidas. Que, Señor, tú hables a nuestros corazones y, Señor, podamos poner por práctica y por obra tu palabra, mi Dios. Porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, por este título es un anuncio trascendental. ¿Alguien entiende la palabra trascendental? Si leemos la palabra de Dios, nosotros de manera literal, podemos tener muchas dudas. Y nuestro estudio de esta mañana, la predicación está basada en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14. ¿Alguien que pueda leer este pasaje de la Biblia, por favor? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén, amén. Hermanos, un anuncio trascendental. ¿Por qué un anuncio trascendental? ¿Qué es trascendental? Es algo que significa que tiene una consecuencia muy importante, ¿sí? Más de lo que pudiéramos esperar. ¿Sí? El anuncio de los ángeles fue algo trascendental que ha llegado hoy a nuestra vida. Ha llegado hoy a nosotros, a nuestras familias. Eso es trascendental, que trasciende el espacio y el tiempo. ¿Sí? Por eso le puse por título un anuncio trascendental. Lucas capítulo 21, capítulo 33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son eternas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero entremos en materia. Dice que había en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Habían pastores. Y platicábamos ayer con el hermano Jera. ¿Cómo se imaginan un rebaño? ¿Como de cuántas ovejas? Muchísimas, ¿verdad? Entonces, ¿habían cuántos pastores? Varios, ¿verdad? Y cuando no entendemos la palabra, porque bueno, yo decía, bueno, ¿qué es una vigilia? Primero que nada, ¿no? Una vigilia es un periodo de tiempo, de 3 horas. ¿Estamos de acuerdo? La primera vigilia se daba de las 6, o sea, el primer grupo de pastores que tenía que estar cuidando el rebaño, lo tenía que hacer de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Era la primera vigilia. ¿Sí? Los demás pues, estaban descansando a lo mejor. ¿Sí? Yo hasta me imagino ahí a los pastores con su fogatita, su cafecito, ¿sí? Cuidando a las ovejas, los que no les tocaba cuidar, pues ahí estaban, ¿no? ¿Sí? La segunda vigilia de la noche es de las 9 de la mañana, de las 9 de la noche a las 12 de la noche. Era un poquito ya más pesado, ¿eh? Porque uno ya está calientito, se quiere dormir a esa hora. La tercera vigilia de la noche era de las 12 a las 3 de la mañana. Era mucho más pesado todavía estar cuidando el rebaño a esa hora, ¿o no? Y la última, la más crítica, es la cuarta vigilia de la noche, que era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿Sí? Porque todo el mundo ya quiere estar durmiendo, ¿eh? Entonces, hermanos, ahí estaba. Imagínense esa expectativa, si eran muchas ovejas, los pastores ahí cuidando, un grupo, cada grupo se dormía en su tiempo, pero cada grupo se despertaba en el momento que les correspondía, ¿verdad?
Esto, hermanos, nos enseña dos situaciones importantes. Uno, que debemos estar alertas al cuidado de las ovejas. El pastor tiene una gran responsabilidad para estarlos cuidando a ustedes. ¿Sí? El pastor cuida a su rebaño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si no alguien no está cuidando, pues es algo que Dios le va a demandar al pastor. ¿Sí? Pero no nada más el pastor. Aquí hay diferentes pastores. ¿Sí? Y cada varón es pastor de su familia. Yo no sé si los varones, cabezas de familias, estén haciendo bien su trabajo. A veces descuidamos ese aspecto importante. Yo siento que cada varón, cada esposo tiene que ser responsable de su esposa y de sus hijos. Bien, hasta ahí vamos bien. Ya entendimos cuál es la vigilia, ¿no? Los diferentes periodos de tiempo donde el pastor se abocaba a cuidar el rebaño. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dos evangelios hablan del nacimiento de Jesús, Mateo y Lucas. Marcos no habla del nacimiento de Jesús, tampoco Juan. ¿Sí? Mateo menciona la visita de los magos del oriente. O sea, Mateo hace una referencia de Jesús como rey. Y Lucas menciona la visita de los pastores y Lucas hace una referencia de Jesús como humano. ¿Sí? Porque nos narra cómo fue el nacimiento. ¿Sí? Ahora, dice que habían pastores en la misma región. O sea, vamos a pensar que San Miguel era Belén y a lo mejor Santiago es ahí donde estaban los pastores. ¿Sí? En esta región, ¿sí? Cerca de donde se había dado el acontecimiento del nacimiento de Jesús. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Que nosotros tenemos que velar y orar porque no sabemos el día ni la hora en que Jesús va a venir por nosotros. ¿O sí sabemos? Si alguien sabe, pues que diga, yo sí sé, mañana viene. No, ¿verdad? ¿No? En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, o anda como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Satanás siempre anda buscando a las ovejas del Señor. Por las demás, pues ya las tiene. ¿Sí? Anda buscando. Y muchas veces Satanás agarra al más débil de la manada. ¿Sí? ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy? ¿Fortalecida? ¿Animada? ¿Le estamos echando ganas? ¿O venimos cuando se nos ocurre o cuando tenemos tiempo? Miren, yo le digo a los hermanos de la congregación donde estoy, no porque vengas al templo vas a ser salvo, pero ser salvo es una consecuencia de que vengas al templo. ¿Sí me entienden? ¿Sí? O sea, no porque vengas aquí vas a ser salvo, pero ser salvo es una consecuencia de que vienes a buscar al Señor aquí a la iglesia. Porque es aquí donde aprendemos muchas veces, hermanos. Muchas veces en casa no tomamos la Biblia para escudriñarla. ¿De veras? O sea, a mí me pasa. Pues no piensen que yo soy una persona extraordinaria, no. O sea, soy común como ustedes. El hermano Jerez es común como ustedes. Tiene sentimientos, emociones, los mismos que tienen ustedes. A veces está triste, a veces está angustiado. A veces, pues tiene una necesidad de que alguien lo abrace, ¿ah? Que hermano Jera, Dios le bendiga, ¿sí? Yo espero en el Señor que ustedes todos los días estén orando por él. Es importante que la iglesia ore por su pastor, ¿sí? El rebaño tiene que estar orando por su pastor, ¿sí? Ustedes siempre Satanás, hermanos, dice aquí la palabra, fíjense bien, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, o sea, de nadie es adversario Satanás más que de las ovejas de Dios, ¿sí? El diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar.
¿Y a quién creen que anda buscando primero? Al pastor. ¿En serio? Siempre va a querer darle duro y a la cabeza. ¿Sí? Entonces necesitamos darle cobertura a nuestro pastor. ¿Estamos de acuerdo? Hay que orar por él todos los días. Yo oro, bueno, dejé de orar, hermano, pero mi costumbre es orar por los pastores. Y más en este caso al hermano Jera. ¿Sí? O sea, vuelvo a retomar la oración. Y yo agradezco a Dios por su vida porque pues, Él me ha enseñado muchas cosas, ¿verdad? De la palabra. Y oro por mi pastor también, ¿sí? Hermano Camerino. Bien, hasta aquí es la primera parte, hermanos. Vamos con la segunda parte. El anuncio humano. Vamos a ver el versículo 9 de ahí de Lucas. Dice, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Aquí hay dos situaciones, hermanos. Primero, que nada, se le presenta un ángel. En esta situación, hermanos, había muchos años que ya no había una manifestación de Dios tan gloriosa como esta. O sea, yo le preguntaba al hermano, bueno, de Malaquías a Mateo pasaron aproximadamente 400 años de que no había habido ninguna manifestación gloriosa como tal en ese tiempo. Imagínense, o sea, mucho silencio, 400 años donde la gente, pues yo creo que, no sé si conocía a Dios, los sacerdotes, ustedes saben, ¿no? Los sacerdotes habían corrompido ya el procedimiento legal que Dios había establecido en su palabra. En la mañana hablábamos del pacto, ¿sí? O sea, había mucha corrupción, ya que porque no se lavaban las manos ya era pecado. O sea, imagínense hasta qué grado habían llegado la corrupción en estos sacerdotes. ¿Cómo estamos hoy? Casi igual, ¿no? ¿Sí o no? Casi igual. Entonces imagínense que esta situación fue algo, lo que se presenta el ángel, pero cuando estaban los pastores ahí tomando su cafecito, de pronto llega el resplandor y la gloria de Dios y llega un ángel y les trae un anuncio importante. O sea, qué grandioso y maravilloso, ¿no? Esta gloria de Dios yo me imaginé también cuando Moisés sube al monte y le pide a Dios ver su rostro. ¿Alguien ha visto el rostro del Señor? ¿Verdad que no? Pero sabemos que hay. ¿Sí? Entonces imagínense a Moisés ahí arriba y le dice, Señor, yo lo único que te pido es que vea tu rostro. Yo creo que si le hubiese mostrado el rostro a Moisés muerto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué le mostró Dios a Moisés? Su gloria. Exactamente, su gloria. Nosotros, hermanos, no dimensionamos la gloria de Dios. O sea, tenemos una idea. Nuestra mente es tan finita que no podemos comprender la gloria de Dios. Pero esto fue extraordinario, fue una situación maravillosa que se presentó delante de los pastores después de 400 años sin una manifestación gloriosa de Dios. Pues les tocó a ellos presenciar esta situación tan grande y maravillosa. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios fue manifestada a través de un resplandor luminoso donde ellos estaban en el lugar. Pero aparte de eso, ¿qué pasó? Se espantaron, ¿sí o no? Tuvieron miedo, tuvieron terror. Dice, ¿qué está pasando? ¿Sí? La gloria es la majestad esplendorosa y magnífica que acompaña la presencia de Dios. La palabra gloria en hebreo es kabod, que significa de mucho peso o de mucha importancia. ¿Sí? En este caso, la majestad esplendorosa y magnífica de Dios se presentó donde estaban los pastores. ¿Quién se va a esperar algo así?
Nadie, ¿o sí? Nadie se esperaba una situación tan gloriosa, tan magnífica, presentarse. Imagínense que nosotros estuviéramos alabando al Señor en la noche y que se presentara un ángel. O sea, y todo esto se iluminara por la gloria de Dios. ¿Sí? Pero esto, hermanos, sucede en nuestros corazones. La gloria de Dios se manifiesta en nuestro corazón cuando en verdad amamos a Dios. ¿Sí? Cuando no lo hacemos ya por tradición o por costumbre. ¿Sí? Yo creo que nos ha pasado igual. O sea, acudimos a veces a la congregación por costumbre y tradición. Porque si no voy, ¿qué va a decir el pastor? No, tenemos que venir por amor a Cristo aquí a alabar y a bendecir su santo nombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando no entendamos algo de la palabra, tenemos que escudriñar palabra por palabra. O sea, saber su significado. ¿Sí? Yo no entendía qué era la vigilia, no sabía qué periodos eran. ¿Sí? Entonces tengo que estudiar la palabra. Y cuando profundizas en tu palabra, en la palabra de Dios, entonces, hermanos, ¿qué crees? Descubres cosas maravillosas. Y uno dice, no, es que no le entiendo a la Biblia. Pues, la gente común no entiende lo que la Biblia dice. La gente común no lee la Biblia. ¿Sí? Y a veces ni los cristianos leemos la Biblia. Para acabar pronto, ¿ah? Pero es algo, cuando ya te empiezas a meter en el estudio de la Biblia, vas a descubrir cosas tan profundas y maravillosas que Dios dice, ¿ah? Yo voy a enseñar cosas ocultas que ustedes no conocen. Grandes y maravillosas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando no entendamos algo, hermano, pues primero con Dios, ¿no? El Espíritu Santo te va a revelar lo que Dios quiere darnos a entender a través de su palabra. Bien, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. En esta situación, hermanos, el anuncio era nada más para el pueblo de Israel. Pero por la gracia de Jesucristo nosotros alcanzamos, ¿sí?, visualizar y entender ese anuncio. Y un día reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Este anuncio fue extraordinario, fue maravilloso. Y dijo, no temáis. Siempre que hay un temor, un miedo, hermanos, es una sorpresa de que algo malo puede suceder, ¿sí o no? Cuando tenemos miedo, pensamos que algo malo va a suceder, ¿sí? Pero esto conlleva un efecto perjudicial o negativo cuando tenemos miedo. E incluso si estamos así, pues muy apaciguados, muy tranquilos, y alguien nos asusta, podemos tener un ataque cardíaco, ¿sí o no? Por la impresión tan grande que se da en ese momento. Pero les dijo en el versículo 11, este fue el anuncio humano, hermanos. El primer anuncio es el anuncio humano, que donde el ángel les dice, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Sí? Un anuncio nuevo que el ángel estaba dando a los pastores en esta situación importante. Pero aparte les dice, ¿de qué? De gran gozo. O sea, no de tristeza, sino de gozo. ¿Cómo recibimos nosotros la palabra? ¿Con tristeza? ¿Con gozo? ¿Con alegría? Gloria a Dios, ¿no? Por ello. O sea, ellos tuvieron temor. Los pastores tuvieron temor. Pero el ángel les dice, no temas. Hoy hay una nueva noticia. ¿Sí? Hay una nueva noticia. ¿Sí? De gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Y cuál era esa noticia?
que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, la noticia más trascendental que haya habido en la humanidad hasta el día de hoy. Porque si esta noticia no hubiese sido dada, hermanos, nosotros estábamos condenados al infierno todos, sin excepción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta noticia, hermanos, tenemos que nosotros recibirla con agrado y con gran gozo. No es una tristeza. Muchos en este tiempo, pues como que les entra nostalgia por la Navidad y por tanta cosa, ¿no? La Navidad ya comercializada y corrompida, pero si al por mayor. Sí, nosotros tenemos que recibir este anuncio con gran gozo. ¿Sí? Bien. Una noticia de esperanza, una noticia de fe, una noticia de alentadora, una noticia de redención, una noticia de salvación. Esa fue la noticia. ¿Sí? Y gloria a Dios por ello, porque esa noticia nos alcanza el día de hoy a nosotros. Esto, hermanos, antes ya había sido anunciado por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué tremendo, ¿no? Un anuncio realizado 700 años antes de que se cumpliera. Y se cumple en Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 23. Esta promesa, este anuncio dado en ese tiempo, 700 años, ahora se cumple con Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. O sea, por eso es tan glorioso y magnífico nuestro Dios, de que anuncia antes las cosas que pueden suceder después. Y Él lo sabe todo. Y también en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cada una de estas palabras, hermanos, tiene un concepto muy amplio, que sería como un estudio otra vez completo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué grandioso, fíjense bien, la maravilla de la palabra admirable. O sea, nuestro Dios es admirable. ¿Sí? Es consejero. Es Dios fuerte. Es Padre eterno. Es príncipe de paz. Bueno, son algunos atributos de nuestro Señor Jesucristo, pero hay muchos más. ¿Estamos de acuerdo? También fue profetizado, hermanos, por Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía se cumple en Mateo capítulo 2, versículo del 4 al 6. Algo profetizado antes se cumple en Mateo. Una profecía dada por Pablo a la iglesia está por cumplirse. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No escucho. No. El arrebatamiento de la iglesia, ¿no? ¿Sí o no? Hace 2000 años, ¿quién dijo este misterio? Pablo, ¿no? En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, se anuncia algo trascendental que va a venir o que se va a dar también de una manera sobrenatural.
esta situación que se vivió aquí con los pastores fue una situación sobrenatural. No fue natural. ¿O sí? Fue algo sobrenatural. ¿Sí? Dice el versículo 2, hermanos, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Por qué Jesús? ¿Han preguntado por qué Jesús no se nació en un palacio? Él, siendo Dios, pudo haber nacido en un palacio real, en una cama real, sentarse en una mesa real, tener una cama real. O sea, en ese tiempo los reyes tenían todo lo mejor del mundo que había. Yo creo que hasta sus camas estaban decoradas como con oro, con piedras preciosas, no sé. Imagínense que Jesús hubiese nacido ahí. ¿Qué hubiese pasado? Tal vez si hubiese nacido en un palacio, las circunstancias no hubiesen cambiado. Tal vez no se cumpliría el propósito de la redención del hombre. ¿Y dónde nació? En un pesebre. Exactamente. Por eso el versículo 12 dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El pesebre, hermanos, nos muestra la verdadera humildad de Dios mostrada a través de nuestro Señor Jesucristo. La humildad de Dios mostrada a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros a veces somos tan soberbios, hermanos. De veras. O sea, nuestra soberbia nos lleva a hacer juicio, a criticar, a ver qué hizo mal el hermano. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para recriminarle o no para exhortarlo, a veces para ofenderlo. Y Jesucristo nació en un pesebre, humilde. Mostró Dios la humildad, ¿sí?, que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros nos cuestionamos lo que el pastor dice. A lo mejor ni es cierto. ¿Sí? Y si cuestionamos algo, pues vayamos a la palabra. ¿Sabe poco la palabra nos miente? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, Jesucristo pudo haber nacido en ese palacio real, pero por amor a la humanidad, nació en un pesebre, mostrando su humildad. Y así fue siempre, hermanos. Y así ha sido siempre. ¿Sí? Versículo 13. Del anuncio se manifiesta la gloria de Dios. Es un anuncio divino. Dice, y repentinamente con el ángel, una multitud de las huestes que alababan a Dios y decían, ¿qué es una hueste celestial? Porque yo lo leo así, ¿o no? Lo leemos en la palabra así. Pero si no entiendo que es una hueste celestial, como que nos confundimos o no sabemos. Una hueste celestial, hermanos, es un ejército celestial que alababan a Dios. O sea, no eran pocos, era un ejército. ¿Sí? En los ejércitos se clasifican por legiones, ¿no? Por cuadrillas. Entonces aquí había un ejército completo. O sea, imagínense lo que estaban viendo nada más los ángeles. Fue algo tremendo y maravilloso. O sea, no fue cualquier cosa. Fue algo extraordinario. Yo nada más me imagino y hasta como que los cabellos se me erizan porque fue algo extraordinario, hermanos. Algo maravilloso. Jamás se había dado una manifestación de esta magnitud. ¿Sí? Tan gloriosa que se le dio a personas humildes y sencillas, a personas que cuidaban un rebaño, ¿sí? A personas que no eran del estirpe, no eran ricas. Bueno, eran ricas porque tenían mucho ganado, ¿eh? Pero ahí manifestada
la gloria y la magnificencia de Dios, el anuncio divino. Entonces, repito, huestes celestiales es un ejército celestial que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en quien el amor, la sabiduría y el poder se unen para darnos esta prueba maravillosa de su misericordia y fidelidad. Voy a volver a repetir esto. Gloria a Dios en quien el amor, la sabiduría, el poder se unen para darnos esta prueba maravillosa de su misericordia. Sin la misericordia de Dios, ninguno de nosotros pudo haber sido salvo. Dice: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En otra traducción dice: para los hombres de buena voluntad. Está errada. Lo correcto es: en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No los hombres de buena voluntad, porque el hombre ni siquiera tiene buena voluntad. El hombre en su corrupción lo único que tiene es pecado, ¿sí? Y fíjense lo que dice en Jonás 2:9. La salvación es de Jehová, pero el beneficio de la salvación es para los hombres. La salvación es de Jehová, pero el beneficio es para los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Dice: y sobre la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué Dios? Porque en ese tiempo, hermanos, ya la corrupción había hecho mella del pueblo de Israel. En ese tiempo, acuérdense que estaban reinando, gobernando más bien los romanos, ¿sí? Y el pueblo de Israel se sujetaba a sus leyes, a sus normas. Y Roma es una característica que tiene de corrupción, de pecado, de orgullo, de vanidad, de vanagloria, o sea, tantas cosas, como tal vez ahora se esté manifestando en el mundo. Andamos en pecado y peor ahora. El viernes sepultamos a uno de mis cuñados. El martes sepultamos a mi jefe. Mi autoridad es como mi supervisor. Igual de COVID, ¿no? El mundo ahorita está en esas circunstancias, está muy preocupado y asustado. Y a veces hasta nosotros. Yo, hermanos, ahora les hablo a las personas y cómo les voy a decir cómo yo entro con ellas, o sea, cómo empiezo a hablarles de Dios. Les pregunto a unas personas cercanas y que sé que son creyentes, les pregunto y les digo: ¿sabes cómo vas a ser salvo? Y un maestro me pregunta: ¿pero salvo de qué? Pues de que tu alma no vaya al infierno. Y me empiezan a decir sus conceptos. Sus conceptos es portarse bien, hacer buenas obras, respetar a la humanidad, respetar a la naturaleza. Esos son sus argumentos. Y pregúntenle ustedes, atrévanse: oye, ¿cómo vas a ser salvo? Y es lo que te van a responder, porque dentro de su conocimiento es el contexto que tienen en su mente. Y prácticamente todos, ninguno te va a dar un fundamento bíblico. Platicando yo ya he estado platicando con 3 maestros, y ayer platicaba con el hermano Jerry y les decía: bueno, tal parece que te escuchan, pero no te oyen. Son circunstancias diferentes. Escuchamos cuando viene el carro del gas, ¿sí o no? Pero lo escuchamos nada más. Sí, cuando oímos es cuando nosotros escuchamos y vamos a comprar un gas, ¿sí o no? O las tortillas, o el pan. Ahora que está muy de moda eso, ¿no? Vienen anunciando.
Y cuando tenemos esa, cuando ya escuchamos, pero cuando oímos, vamos a comprar las tortillas o vamos a comprar el pan o el gas. ¿Sí? Pues aquí, hermanos, a veces el anuncio que se da solamente escuchamos, pero no oímos. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, que estemos preparados. Ya les decía en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18, Pablo nos anuncia algo bien importante. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que quedamos seremos transformados en un cuerpo glorificado. Pregunto, ¿estoy preparado? ¿Verdaderamente soy salvo? ¿A qué le das prioridad a tu vida? ¿Pones excusas para venir aquí a la congregación a veces? Porque hay mucho trabajo allá. A veces sí se justifica. O sea, no quiero decir que no, hermanos. Yo ya les vuelvo a repetir, no porque vengamos aquí a la congregación vamos a ser salvos. O sea, eso quiero que quede bien claro. Porque somos salvos, venimos a la congregación. ¿Sí? No porque yo predique o hable de Dios voy a ser salvo. No, eso es una consecuencia de mi salvación. Voy a hacer buenas obras por fe, porque la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Es una consecuencia de la salvación. Obediencia. Voy a obedecer la palabra de Dios porque es una consecuencia de la salvación. Voy a hablarle a mi hermano que está perdido. Y ya no escuchan, hermanos. Y les decía que apenas enterramos a mi cuñado. Y les hablé de la palabra. Y les dije, son 5 principios para tener la salvación. Los 5 principios que les dije, te los voy a mencionar muy rápido. Pero pónganse de pie, hermanos, por favor. Porque luego nos agobia el calorcito, ¿ah? Nos agobia el calor y ya como que nos queremos dormir, ¿verdad? Y luego la voz del hermano Samuel, pues como que es muy dormilona. No se escucha. Bien. Es todo un estudio, pero nada más se lo voy a mencionar. Para asegurar de que somos salvos. Y bueno, cada quien sabrá, ¿no? Si en verdad es salvo o no. El primer principio es creer por fe en Jesucristo. Porque le preguntas a la gente, ¿todo el mundo cree? ¿O no? Son creyentes. Les digo, ¿cuál es tu norma de fe? Pues la Biblia es tu norma de fe. Tú tienes una Biblia católica en tu casa, léela. Es nuestra norma de fe. Pues yo también soy evangélico, soy cristiano. Mi norma de fe es la Biblia. Y les digo, ¿creen? Es más, le preguntas que si son católicos, dicen que no. Dicen que son creyentes. Le digo, el infierno está lleno de creyentes. ¿En serio? Y los que no creían, ateos, ahora que están en el infierno ya creen. Demasiado tarde, ¿no? Es un principio para ver si uno es salvo o no. Alcanzar, o más bien creer por fe en Jesucristo. ¿Les digo el siguiente principio? Bueno, arrepentirnos. Y le digo a un compañero, tienes que arrepentirte. Y dice, bueno, ¿de qué me voy a arrepentir? Pues dile, pues de todo lo malo que has hecho, de todos tus pecados. ¿Sí? Segundo principio, arrepentirse. Pero el arrepentirse implica no volver a hacerlo. O sea, si lo vuelves a hacer, estás perdido. En serio te lo digo. O sea, un arrepentimiento genuino tiene que transformar y cambiar tu vida. Tiene que ser diferente. Yo le decía, si tú maldices, ya no maldigas. Si hablas mal, ya no hables mal. Si criticas, ya no critiques. Si dices mentiras, ya no digas mentiras. O sea, eso es arrepentimiento genuino. ¿Sí? Les digo el tercer principio.
Bueno, si antes aborrecíamos, ya no debemos de aborrecer. Si antes tomabas, ya no debes de tomar. Si antes adulterabas, ya no debes de adulterar ni fornicar. Ahora tenemos que santificarnos. Si antes criticabas, ahora ayudas. Si antes mentías, ahora dices la verdad. Si antes robabas, ahora compartes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, un tercer principio es dejar el pecado. ¿Sí? Todos pecamos y seguimos pecando, pero ya no practicamos el pecado. Son dos situaciones diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Cuando peco, ¿qué tengo que hacer? Según la Biblia. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a dejar de pecar? Cuando dejemos este mundo. Pero procurar que nuestra vida esté santificada. Nacer de nuevo es el siguiente principio. ¿Cómo nacer de nuevo? Le decía Nicodemo, esto a veces ni siquiera nosotros lo entendemos, ¿verdad? Decía Nicodemo, fíjese, o sea, él conociendo la palabra, Nicodemo, no sabía cómo nacer de nuevo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está refiriendo a un nacimiento espiritual. ¿Hemos nacido de verdad espiritualmente? ¿Cómo en nuestra vida? Nacer de nuevo quiere decir cambiar en la forma de pensar y de actuar y de hablar. Actuamos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Eso es nacer de nuevo. O sea, si nuestra vida sigue siendo igual, hermanos, tenemos que nacer de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, corremos el riesgo de estar en el infierno cuando muramos. Es duro, hermanos, pero es la verdad. Tenemos que hacer el proceso de la santificación. O sea, nuestra vida tiene que ser mejor cada día. ¿Sí? O sea, yo estoy aprendiendo todavía, hermanos. Estoy aprendiendo a amar a mi esposa. Estoy aprendiendo a amar a mis hijos. Pero sobre todo estoy aprendiendo a amar a Dios. ¿Sí? Eso es lo básico, ¿no? Amar a Dios para poder amar a mi esposa. Si no amo a Dios, no puedo amar a mi esposa. Dios y yo, en una relación personal. Dios y yo. Dios, yo y mi esposa. Primero Dios y yo, ¿estamos de acuerdo? Después mi esposa y yo. Después mis hijos. No van primero los hijos. Si alguien da prioridad a los hijos antes que la esposa, están mal. Entonces Dios y yo, mi esposa, mis hijos, mi trabajo y mi congregación. Si estás bien con Dios, va a estar bien con tu esposa. Si estás bien con tu esposa, va a estar bien con tus hijos. Si estás bien con tus hijos, va a estar bien con tu trabajo. Y si estás bien con tu trabajo, va a estar bien con la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la congregación es importante, pero primero hay que estar bien con Dios, ¿no? Con tu esposa. Estoy aprendiendo mucho a amar a mi esposa. Ya le invité a un café. Ya la llevé al cine. Ay, no, el cine es del diablo. ¿Sí? Entonces inviten a correr a su esposa por allá por el cerro. O a la familia. Es algo extraordinario y maravilloso estar allá en el cerro. Háganlo, en serio. Es algo, o sea, que miras a lo lejos y miras la belleza y la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios se manifiesta en la creación, en uno mismo. ¿Sí? Entonces, hermanos, a veces nos da harta flojera salir a caminar. Pero inténtenlo y van a ver lo extraordinario y maravilloso que es. Y cuando está verde, pues siéntense, hermanos, perdón. Cuando está verde todo, hermanos. Dios y yo.
mi esposa y yo, o mi esposo, no los hijos. Los hijos se van a ir un día, ¿sí? Y harán su vida, y me quedaré con mi esposa. Entonces, Dios y yo, mi esposa o mi esposo y yo, mis hijos, mi trabajo y mi iglesia. Si están bien con el trabajo, si están bien, van a estar bien con la iglesia, ¿o no? Ese es el orden. ¿Dónde dice? Había que hacer un estudio de ello, ¿sí? Porque ahorita no tengo el contexto. O sea, yo le estoy diciendo de acuerdo a como yo lo he entendido y lo he aprendido, ¿sí? Porque si no estás bien con Dios, créelo que no vas a estar bien con tu esposa. Es una situación espiritual muy tremenda. Y si tú no estás bien con tu esposa, menos con tus hijos. Y luego si estás mal con tu esposa y con tus hijos, pues en trabajo va a estar piense y piense. Dice, ay, dormí con el enemigo. A veces dormimos con el enemigo. ¿Sí? A veces nos peleamos y nos dormimos así sin hablarnos un día. ¿Ya? O sea, tenemos que orar juntos. Mi esposa en la mañana oraba por mí para venir aquí a exponer la palabra. Y yo oraba por ella en la noche porque se sentía un poco todavía angustiada por el fallecimiento de su esposo. Perdón, de su hermano. Su esposo pues ya acá está en la presencia del Señor, ¿eh? Pero yo les decía a los hermanos, queremos estar en la presencia de Dios, pero no queremos morir. ¿Sí o no? O sea, quisiéramos estar allá, ya. O sea, nosotros ni nos imaginamos, hermanos, cómo es el cielo. La Biblia nos dice y nos enseña algunos aspectos del cielo. Calles de oro, por ejemplo. O sea, nada más de pensar en calles de oro, imagínense lo demás. O sea, es algo extraordinario. ¿Quién no quisiera ir al cielo? Le preguntaba yo a mis sobrinos, a mis cuñados, a la gente que estaba allá en el sepelio. ¿Quién no quiere ir al cielo? No, pues todos. Pues entonces busquen con pasión ir al cielo. Busquen con todo su ser, con todas sus fuerzas, buscar la gloria de Dios. Busquen la esperanza que es Jesucristo para llegar al cielo, porque Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. ¿Por qué no buscar con pasión esta situación de alcanzar la vida eterna? Así se lo dije a uno de mis maestros. ¿Quieres ir al cielo y no haces nada por buscar la salvación a través de Jesucristo? Ahorita toda la gente está atiborrada celebrando a una imagen. Desde la anoche estaban con los cohetes y fiestas y bailes y tomadera. O sea, ¿cómo puede ser posible que la humanidad siga viviendo bajo esas circunstancias? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cómo buscamos compasión al Señor? Yo lo buscaría con todas mis fuerzas, hermanos. Con todo mi ser, con todo mi pensamiento. Por eso yo, hermanos, busco. De verdad busco, palabra por palabra, a veces porque no entiendo la Biblia. Conceptos que no los entiendo, tengo que buscar. Y eso satisface mi espíritu. O sea, hermanos, le predicas a la gente y tal, parece que no escucha, no oye. Porque luego ya después de que le pregunté a este maestro, me dice, oye, pues ha muerto mucha gente en el pueblo, ¿eh? Y mucha gente ha muerto. Y todavía me dice, que Dios lo tenga en su santa gloria. O sea, no entendió el mensaje. No lo entendió. ¿Sí? Solamente me escuchaba, pero no me oía.
y predíquenle, háganlo ustedes, con la gente que le rodea. Pregúntenle, ¿cómo vas a ser salvo? Ahí es la introducción. ¿Cómo vas a ser salvo? No, pues creer. Mucha gente, les digo, vuelvo a repetir, el infierno está lleno de gente que cree. No, pues por buenas obras. El infierno está lleno de gente buena. O sea, por eso tenemos que entender cuáles son los principios para la salvación. Y es un estudio, porque yo nada más se lo estoy diciendo de acuerdo a lo que tengo ya estudiado, pero es un estudio muy profundo. Cada aspecto de la vida de una persona salva se tiene que manifestar, ya lo decía Neri, por los frutos. O alguien los dijo en la mañanita. Abner. O alguien lo dijo, por los frutos. O sea, por el fruto del Espíritu Santo. ¿Tenemos gozo? ¿Tenemos paz? ¿Sí? ¿Tenemos bondad? ¿Tenemos mansedumbre? ¿Tenemos templanza? ¿Nos controlamos cuando nos grita la señora? ¿Cuando nos ordena? ¿Cuando nos manda a lavar los trastes? ¿Queremos ir? Yo tengo que hacer un sacrificio como no tienen idea. Sí, en serio. Me cuesta mucho trabajo hacer los quehaceres de la casa. Pero me esfuerzo. O sea, tengo que esforzarme. Decía en la mañana un predicador, yo le pedí a una esposa que pues me amara, ¿no? Que no me mandara, pero me mandó una esposa que manda como Dios. ¿Sí? Manda y manda y manda y manda. Dije, deja de mandar, amor, porque si no me voy de la casa. Nada, no es cierto. No, tengo de verdad una gran ayuda idónea. Yo le doy gracias a Dios por su vida de mi esposa. Sé que ahorita está dolida, la amo mucho, ¿sí? Y yo creo que es lo que debemos de tratar de hacer. Vivimos 2 meses de prejubilación, hermanos, donde nos deleitamos como pareja. Pudimos ir a un restaurante, caro por cierto. Pero ella vale eso, lo vale. La llevé a un café, también lo vale. La llevé al cine, lo vale. Sí, eso y más. Ya le prometí otra cosa, pero espero que cumpla, ¿verdad? Espero que cumpla. Y hermanos, vivamos en armonía como parejas. Vivamos en armonía como familia. ¿Sí? Amémonos mucho. La venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia no tarda. Tenemos que estar preparados, ¿sí? Y conscientes de que eso pronto va a suceder. Puede suceder al rato o mañana, ¿sí? No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. Bueno, hermanos, pues esa es la palabra que Dios me dio. Por eso hoy en día debemos arrepentirnos, convertirnos a Cristo Jesús, santificar nuestras vidas, pedir perdón por nuestros pecados, confesar con nuestra boca que Jesús es el Salvador de nuestra vida. Un anuncio que se dio hace 2000 años está por cumplirse. 1 Tesalonicenses 4:13, que es el arrebatamiento. ¿Estamos preparados? Hoy más que nunca es el tiempo de buscar a Dios cada día. Hoy más que nunca es cuando el incrédulo debía buscar a Dios para su salvación con todas sus fuerzas, con toda, ¿sí?, su pasión. Y nosotros más. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, que Dios les bendiga. Yo espero que esta palabra edifique nuestras vidas. Y de verdad la pongamos por obra, que es lo más importante. Póngase de espíritu, vamos a orar. Estaba un poco nervioso, no crean. No es fácil enfrentarse a una congregación diferente. Cuando ya lo conoces, lo haces con más confianza, ¿no?
pero siempre es difícil enfrentar a las ovejas que están allá, ¿sí? Yo espero que no me avienten su Biblia o una piedra, ¿ah? Me vayan a apedrear aquí o a crucificarme. Yo solamente les pido en el nombre de Jesús que vivamos en paz, que si hay algo malo en nuestra vida, tratemos de enmendarlo. ¿Estamos de acuerdo? Cada quien se conoce, yo no los conozco a nadie. ¿Sí? Arreglen lo que está mal. ¿Sí? Pidan perdón a los hijos, pidan perdón a la esposa, pidan perdón al esposo si hay algo que no está bien. Y que Dios nos bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos toda la gloria, mi Señor. Perdona si dijimos algo que no debíamos decir. Edifica nuestras vidas, Dios, que salgamos en paz de este lugar, llenos de tu amor y tu misericordia, mi Señor. Que cambiemos actitudes, cambiemos palabras, cambiemos acciones de nuestra vida, Dios. Purifícanos y santifícanos cada día, mi Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu consejo, necesitamos de toda tu misericordia, mi Señor. Sé bondadoso con las familias de esta congregación. Gracias por la vida de Hermano Jera. Bendícelo, Dios, síguele dando sabiduría y entendimiento, Señor, para que nos siga alimentando con tu palabra, mi Dios. Que tu nombre, Señor, sea glorificado en este día y que, Señor, al ir a nuestras casas, tu bendición esté con nosotros. Gracias, Dios, por todo el amor que nos tienes y te doy toda la gloria y la honra, mi Señor, en el nombre maravilloso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.